No sé si cada uno de ustedes es capaz de entrar en ningún pensamiento sin algún tipo de ayuda. La meditación está diseñada para ayudarte con eso, pero como probablemente sepas, lo principal que recomiendo es tener un poco de atención en el campo de energía interno de tu cuerpo, y eso mantiene a raya el pensamiento de una manera suave y no violenta. No implica fuerza de voluntad. Por lo tanto, se trata simplemente de una decisión de que en este momento preferiría estar alerta y quieto y no estar pensando. Y podrías llegar a esa decisión porque te has dado cuenta de que tal vez, digamos, durante la última hora, has estado ocupado en algún pensamiento inútil que todo lo que hizo fue hacerte infeliz, y de repente vuelve a aparecer la conciencia que se había perdido temporalmente y dices, ¿qué es todo este pensamiento inútil? ¿Me hace infeliz? ¿No tiene ningún sentido? Y llega la decisión de no pensar, porque te das cuenta de que hay otra dimensión en ti que es más profunda que el pensamiento. Entonces dices, está bien, iré y prefiero estar allí que arriba en la mente. ¿Y cómo puedo llegar ahí? Porque la mente tendrá su impulso. Entonces, a menos que tu poder de presencia, por así decirlo, ya esté bastante desarrollado, puede que te resulte muy difícil detener el impulso. Una vez que comenzó a detenerse, el impulso del pensamiento tiene un enorme tirón, un tirón gravitatorio detrás de él, y para algunos, si el poder de la presencia aún no está tan desarrollado, puede decir, necesito dejar de pensar pero no puedo, porque sigue y no puedo detenerlo, te arrastra. Solo inténtalo, especialmente cuando estés atrapado en un tren de pensamientos negativos, pensamientos temerosos o pensamientos enojados. Ni siquiera quieres salir porque estás tan identificado con una corriente de pensamiento que tu sentido de identidad está en ella. Y no quieres perder ese sentido de identidad. Es un sentido ficticio de uno mismo, pero es un sentido de uno mismo. Por eso no quieres detener tu tren de pensamientos enojados. Quieres más pensamientos enojados y si es posible, buscas más comentarios de los demás para reforzar tu pensamiento enojado. La persona ni siquiera quiere dejar de pensar, porque esa persona es el pensamiento, identificación total con el pensamiento. Es necesario que haya algo de conciencia. Es totalmente inútil hablar con alguien acerca de dejar de pensar sin tener al menos algún acceso a la conciencia. Tal vez no en el momento de estar tan empoderado con el pensamiento, pero la conciencia debe soportar lo que está sucediendo dentro de ti en este momento. Y en algún momento es posible que puedas darte cuenta de lo que te está sucediendo. Te está sucediendo a ti. Simplemente te sucedió porque estás siendo poseído por una mente. Luego, en alguna oportunidad, te das cuenta de que hay una opción. Tal vez no cuando estás en medio de ella. La corriente de pensamiento puede disminuir en algún momento, puede que te canse pensar tanto y luego se va. Y te dices, ¿eso me hace sentir feliz? No, no lo hace. Pensé que sí, porque me sentí muy bien al estar enojado por eso. Pero no es así. Al cuerpo
Tal vez no lo sientas. Si le preguntaras a tu cuerpo, te diría, esto se siente horrible. Pero por supuesto, si no estás en contacto con tu cuerpo, ni siquiera lo sabes. En algún momento surge la elección. Por ejemplo, en medio de la noche te despiertas, la corriente habitual de pensamientos inútiles. Luego entra la conciencia. Hay una opción. Luego llega una decisión. Y esa decisión no es fuerza de voluntad. Es solo una decisión. Preferiría estar quieto y no pensar. Me gustaría que juntos exploremos la verdad más profunda de la existencia humana. Cuando digo eso puede sonar un poco abstracto, interesante pero abstracto. La existencia humana. Y puede sonar un poco filosófico, pero esto no es una conferencia sobre filosofía. La mejor manera de verlo es como una meditación. Aunque alguien esté hablando, míralo como una meditación. Así que cuando digo la verdad más profunda de la existencia humana, suena como remover las preocupaciones cotidianas. Estamos aquí para explorar la verdad más profunda de quién eres, porque eres una existencia. Estamos aquí para explorar la verdad más profunda dentro de ti mismo, conocerte a ti mismo en el nivel más profundo, los niveles tan profundos que conocerte a ti mismo y conocer a Dios se vuelven uno en lo mismo. Hay dos niveles en esta charla, si se puede llamar así. Un nivel son las palabras y el otro son los espacios entre las palabras. Cierta quietud. Solo señalo esto porque mientras escuchas, es útil ser consciente, no solo de las palabras, sino también de un campo de quietud, del cual las palabras provienen. Hay un campo de quietud que está dentro y sin espacios entre las palabras. Un espacio silencioso en el medio y por debajo de las palabras. Simplemente ser consciente de esa dimensión. Entonces escuchas estas palabras. Es más que absorber información, porque no hay tanta información aquí. No es una charla basada en información. Entonces se convierte en una meditación. Para simplemente sentarse aquí y escuchar la enseñanza más profunda, si se le puede llamar enseñanza, es a través de las palabras que la enseñanza vive en la dimensión de la quietud. Porque en el momento que reconoces esa dimensión, tienes el acceso a tu interior, que es algo profundo en la corriente de la mente, con la que muchas personas se identifican como ellos mismos. Simplemente cuando nos sentamos aquí para reconocer, para notar una quietud profunda, la reconoces en ti, lo que es capaz de escuchar esa dimensión. No es tratar de escuchar algo, es escuchar nada, solo el acto de escuchar eso en ti, que es capaz de reconocer esa dimensión, estar alerta a eso que menciono. Es un reino de quietud, debajo de la corriente de ruido mental. En otras palabras, en el momento en que prestas atención a esa dimensión del silencio, hay una quietud en ti, porque a través del pensamiento no puedes prestar atención al silencio, porque el pensamiento ya es ruido. Aunque a través de las palabras vamos explorando progresivamente lo más profundo de la verdad humana. Incluso mientras te sientas aquí y sigues las palabras que menciono,
esa verdad más profunda de la existencia humana, ya está emergiendo en ti mientras te sientas aquí y escuchas, incluso ahora, simplemente prestando atención al silencio a través del interior. Quietud. Esa es la única forma en que puedes notar la quietud en ti. Nota eso y has ido más allá de la continua corriente de ruido mental que para la mayoría de las personas es lo que creen que son. Puedes llevar tu atención al campo de energía interno del cuerpo. Esa es tu elección en lugar de prestar más atención a tu pensamiento. Simplemente llevas tu atención al campo de energía interior del cuerpo y de repente sientes la vivacidad que impregna todo el cuerpo. Así has retomado la conciencia lejos de la mente y ya no piensas tanto. No puedes sentir el cuerpo y estar ocupado pensando mucho. Si realmente experimentas plenamente tu vivacidad en el cuerpo interior, la mente se detiene. Eso se convierte en un ancla para la conciencia, un ancla para la presencia. Incluso si no puedes sentir todo el cuerpo, bastaría con ir a tus manos con tu atención. Simplemente toma la conciencia en tus manos y siente la vitalidad en tus manos. Eso solo puede desviar la atención del pensamiento inútil y experimentar el momento presente. Se siente bien estar vivo. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta. También puedes compartirlo con las personas que piensas que pueda llegar a ser útil. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.